por el Tribunal Supremo Electoral en la tarde de hoy, y el movimiento al socialismo ha logrado tener más del 55%. También la tarde de hoy dio una rueda de prensa Carlos Mesa, que no quiso aceptar que él en su campaña falló. Él respondió diciendo: esos son temas internos de reflexión y evaluación que no los vamos a divulgar. ¿Cómo ves? A ver, ¿cuáles han sido los principales culpables de la derrota de la oposición, que estaba más con Carlos Mesa? ¿Ha sido Camacho? ¿Ha sido la gestión de Yanine Áñez? ¿Ha sido la soberbia de Carlos Mesa? ¿Qué ha sido, Dailer? Si se puede corregir para estas subnacionales, porque las subnacionales están cerquita. A ver, yo creo que la primera tentación siempre es esa. ¿Quién es el culpable? ¿No? Yo creo que tenemos que ver que hay un error de concepción general de todos los partidos políticos que son anti-MAS, digamos, ¿no? Que estaban en el bloque democrático, para decirlo de alguna manera. Y ese error de percepción no es otro que todos pensábamos que estábamos viviendo el post-evismo, es decir, la salida de Evo Morales parecía decir en determinado momento que se había acabado el movimiento al socialismo, lo cual es un error de concepción inicial. Y ese error de concepción inicial, ¿qué efectos tiene? El primero es la dispersión. Es decir, todos los partidos en ese momento creían ser, ¿no es cierto?, poseedores de parte de ese poder, concurriendo a las urnas, ¿cierto?, ¿no? Entonces, ese efecto, digamos, que se produce en la dispersión es uno de los componentes. Evidentemente, ya cuando se baja Yanine Áñez, cuando se va Tuto Quiroga, etcétera, parecía ser que se podría concentrar el voto. Pero bueno, yo tengo una ideología firme en el sentido de que no tenemos que exigirle a nadie que se baje para ganar una elección. O sea, la democracia contiene en lo más recóndito de la misma el hecho de que justamente tenemos que ofrecerle a la sociedad varias opciones. Es decir, por ejemplo, el señor Chi tenía un discurso ultraconservador y seguramente le gustó al 1% de la sociedad boliviana. O el señor Camacho tenía un discurso conservador regional que también le gusta al 14% de la población boliviana. Entonces creo que no es bueno pedirle a la gente que se baje, que no participe en la democracia electoral y ser depositarios a través de eso del voto útil. Yo creo que ese fue un error del 2019 que lo cometimos también en el 2020, es decir, tratar de unificar, digamos, la opinión del electorado a través de concentrar en un voto útil. Qué feo es escuchar a la gente decir: no me gusta Mesa, pero voy a tener que votar por él. O sea, cuando dice no me gusta Mesa, no se está refiriendo a lo simpático, no que sea, a las cualidades físicas que tenga o no señor Mesa. No le gusta nada. Es decir, si tenía una oferta electoral, no le gustaba, no le atraía, no seducía, o no le gustaba que se quede en casa y no haga campaña, etcétera. Pero decía: voy a tener que votar por él, ¿no? Porque si no perdemos. Entonces, me gustaría más la democracia en el sentido de que la gente vote por quien le satisface, por quien cree que va a cumplir sus sueños. Todos los ciudadanos tenemos sueños, tenemos un horizonte económico, un horizonte político, un horizonte social que alcanzar, y sería bueno que de esa manera votemos. No ha sucedido así. El segundo tema, digamos, que después de ese error de percepción, yo creo que es una especie de soberbia de quien quería ser depositario del voto útil. Nosotros lo hemos sentido como partido, hemos apoyado al señor Mesa en las dos ocasiones sin condición alguna. Nunca le hemos pedido un ministerio, nunca hemos negociado absolutamente nada para lo futuro, simplemente hemos apoyado porque creíamos que él podía ser un hombre que podía afirmar la democracia, la nueva democracia que se venía.
Entonces, ha habido errores evidentemente de concepción inicial, donde creíamos que ya estábamos viviendo el possevismo, de dispersión del voto, de sectarismo de algunos, etc. Es, digamos, un análisis multifacético. No puedo personalizar al culpable, digamos. Yo no soy partícipe de que decir Camacho es el culpable porque no se ha bajado de la elección. No, el señor Camacho no estaba atentando contra nadie, estaba haciendo uso de sus derechos constitucionales a elegir y a ser elegido, y como él cualquiera. En ese sentido, la estrategia final exitosa de una campaña ni siquiera está en los partidos políticos, está en el pueblo, en quien va a depositar su voto. Es decir, la decisión es finalmente en las urnas. ¿Y quién va a las urnas? Obviamente va a la población, y ellos deciden con su voto, y decidieron de esta manera. Entonces, una parte evidentemente de la sensación de derrota que existe es atribuible a los partidos políticos, pero finalmente la decisión es de la ciudadanía, es de quien va a emitir su voto, así como lo hicieron en Sucre, casi llegando al 55% de la votación a favor de Comunidad Ciudadana. Lo mismo pasó en el área rural de Chuquisaca, donde el 78%, según estos datos que tengo, ha votado en favor del movimiento al socialismo, y así ha decidido la población. O sea, la última decisión siempre la tiene la población, más allá de lo que signifique la presencia de los partidos políticos en el campo electoral. El MAS es el partido más fuerte, el partido más duro, el que tiene un voto duro más importante en el país y en las regiones. ¿Podría replicarse esto de lo nacional en lo regional, Leonardo? Yo creo que no se va a poder replicar, pero sí van a jugar un rol importante los candidatos que hayan sido elegidos en cada partido o en cada frente. A ver, como decía Dailer, creo que la población siempre va a tener la última palabra, pero aquí lo que tienen que mostrar y los que tenemos que mostrar un candidato serio y una plancha seria, somos pues los partidos políticos, ya seamos de izquierda o de derecha. El MAS directamente ha mostrado cohesión a pesar de sus diferencias. Y eso es lo que nosotros que debemos tomar en cuenta. Creo que aquí la oposición tenemos la gran oportunidad de poder mostrar a la población, primero, seguramente esperemos que se elija a una persona adecuada, joven, nueva, para poder decirle a la población, esta es la persona al cual vamos a postular. Y seguramente ahí es la población donde va a definir, ¿no? Entonces creo que el MAS tiene un voto duro, como también la oposición aquí en la ciudad de Sucre, en las ciudades capitales. De todas las ciudades capitales, en ninguno ha ganado el MAS, incluyendo el Alto. Entonces es una muestra clara que hay una división o que hay una fisura entre el campo y la ciudad. Entonces ningún partido ha podido unir. Creo que ahora en las regionales se va a ver la situación dependiendo de los candidatos. Creo que ahora sí, los candidatos, los partidos políticos, los líderes que están con esa intención de querer participar, tienen que pensarlo bien. Y creo que todos debemos apuntar a una estructura, a un candidato sólido que nos ayude, primero a solucionar los problemas de nuestra región, no del partido político, no del grupo que tiene, sino de la sociedad. Porque la gente ha definido y ha decidido porque quiere mejores días. Y creo que Arce, según a lo que hemos visto en el voto, Arce era el economista, pero sin embargo Arce era pues el que manejaba la plata en la bonanza económica, en los mejores momentos. Ahora es donde vamos a ver si verdaderamente sabe administrar, es un buen economista en esta situación, ¿no? Entonces creo que en las regionales tenemos una gran tarea los partidos políticos, los líderes, las agrupaciones, los dirigentes, todas esas cosas para mostrar y poder darle una opción real para poder directamente sacarle hacia adelante a la población y a los diferentes sectores. Este es el mapa político partidario que se ha pintado en el país. Miren, esos son a nivel de municipios. La gran mayoría de los municipios los ha ganado el MAS. Algunos, Comunidad Ciudadana, y otros muy pocos, Creemos. Ese es el mapa político partidario que se pinta. Elmar Callejas, sobre este tema, ¿qué quieres decirnos? Bueno, el movimiento al socialismo es un instrumento que abraza
todas las regiones del país. Es un movimiento transversal, eso ha sido demostrado en distintas elecciones, de oriente a occidente, de norte a sur, con un poquito de complicaciones probablemente en el sur este último tiempo, pero es una cosa que nosotros vamos a ir mejorando estos días. Ahora, en las ciudades capitales hemos ganado en Pando, hemos ganado en Oruro, hemos ganado en Cochabamba y en el Alto. Sí, no son la mayoría de las ciudades capitales, hemos perdido en Sucre, hemos perdido en Santa Cruz, hemos perdido en La Paz, pero en el Alto se ha ganado. Entonces, es cierto que nos falta al movimiento al socialismo, nos falta a nosotros abrazar un proyecto eminentemente urbano, o sea, el rostro del más urbano es el que tiene que cualificarse. Y probablemente por ahí ha sido uno de los factores fundamentales para que hace un año atrás se geste el golpe de Estado. En el caso de la oposición, lo único que yo les sugeriría es de que ellos amplíen un poquito su visión si quieren ir avanzando y abrazar un proyecto nacional, que salgan primero de lo regional y que puedan mirar un poquito más allá de las ciudades capitales, porque nosotros estamos conscientes de que en las ciudades capitales nos falta un rostro urbano, lo vamos a mejorar, pero aquí hay un factor que juega en política. En el MAS, el componente electoral está en el campo y en la ciudad. Entonces, el discurso que nosotros manejamos de incluir a todos los sectores, de fortalecer el Estado plurinacional, de poder mejorar las condiciones de vida de los que más necesitan, de los más afectados y más golpeados económicamente, son lo que fundamentalmente ha hecho de que la población tenga este apego por más de 14 años por el movimiento al socialismo. Las obras que nosotros hacemos lo tratamos de equilibrar entre el campo y en la ciudad. Aquí probablemente sí, en las ciudades tengamos que especificar con mayor precisión los proyectos que tengamos que hacer, pero en Santa Cruz se ha trabajado junto a los empresarios, se ha trabajado junto a los microempresarios, se ha trabajado junto a la pequeña empresa, y eso hay que ir fortaleciendo. Yo estoy de acuerdo que se debe fortalecer el sistema empresarial, pero también se deben aplicar medidas populares que vayan a compensar ese circulante económico y que vayan a parar a todas las manos. Entonces, es cuestión de equilibrios, es cuestión de analizar de manera complementaria todo el país, y es cuestión de que vayamos mejorando también las políticas económicas sociales que se vayan sacando estos días para ir teniendo mayor apego en las ciudades capitales. Pero el mapa pintado de azul es una realidad que lo vivimos desde hace 14 años y queremos hacerlo nosotros todavía un poco más azul, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier partido político. Vamos a ir a una pausita cortita. Le pido a Dailer, a Leonardo, a Elmar y también a Juan Carlos, que está entrando al programa. Cortita la pausa y después vamos a ver la distribución también de senadores, diputados, a ver